los más de 4.000 jóvenes que se postularon para acceder a una de las 1.000 becas de Itaipú, solo uno hizo puntaje ideal en el examen de matemáticas. Los demás resultados de las pruebas ya nos cuenta nuestra compañera Jazmín García. Buenas tardes, Jazmín, contanos. Buenas tardes, Cintia, teleaudiencia. Efectivamente, son exactamente 4.220 los postulantes a una de las 1.000 becas de Itaipú. 1.000 eran en principio, porque realmente solo 525 postulantes alcanzaron el puntaje mínimo esperado para acceder a una de esas plazas. Otros postulantes, de ellos 6 indígenas y 2 estudiantes con discapacidad, también podrán acceder por esa discriminación positiva que se hace en la selección, y así suman 533 en total los que podrían beneficiarse con estas becas. Es decir, casi la mitad de lo que se esperaba otorgar este año. Las pruebas consistentes en los exámenes de castellano y de matemáticas no tuvieron el resultado óptimo esperado por el Ministerio de Educación, que se encargó de la elaboración de estos test en base a los conocimientos que se supone ya debieron ser aprendidos por estudiantes egresados de la educación media, más aún atendiendo a que los postulantes a las becas de Itaipú tienen un excelente puntaje, un excelente rendimiento académico, ya que es uno de los requisitos para ser candidato a la beca. Esto es lo que nos decía al respecto el señor Bruno Huck de Belmont, encargado de la unidad de becas de Itaipú Binacional. En principio, cuando se lanzó, fueron hasta 1.000 becas, ¿verdad? La idea era otorgar las 1.000 becas, pero el examen, digamos, los criterios de evaluación hoy día nos entregan que serán 533 los adjudicados de ahora más si es que pasan la última etapa. ¿Es una oportunidad desaprovechada? No, es más, si comparamos con la convocatoria anterior, que fue en el 2013, solamente el 5,6% aprobó las pruebas de capacidades elementales de matemática y castellano, y en esta ocasión aumenta al 12,5%, más del doble. Entonces es un logro. De hecho, estuvo la ministra presente en el comité de becas esta mañana, y realmente esta prueba es para medir, según sus expresiones, para medir la calidad del estudiante en los últimos 3 años del primero o segundo ciclo de la educación media, y también fue de menor a mayor dificultad la prueba. Ellos se ratifican en la calidad de la prueba y esperemos que los estudiantes que la han pasado puedan culminar con éxito sus carreras universitarias. Ahora bien, si bien hay casi 500 becas sobrantes, por decirlo de alguna manera, no habrá una nueva convocatoria de momento, y tampoco se va a bajar la escala para beneficiar a más estudiantes. Es decir, de estos 533 que ya fueron seleccionados en base a este rendimiento de las pruebas de aptitud, ahora deben pasar por la siguiente etapa, que es la de calificación, si realmente se trata de personas con, digamos, limitaciones económicas, por lo cual necesitan de la beca para seguir sus estudios universitarios.